Vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio según Juan, capítulo 20, capítulo número 6, versículo 20. Juan, capítulo 6, verso 20. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. O más bien leamos desde el versículo 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Así que, mis hermanos y amigos, como especie de un paréntesis en la narrativa que hace Juan de la cuarta señal realizada por nuestro Señor Jesucristo, y digo cuarta señal porque particularmente el evangelista Juan destaca 7 grandes señales, maravillas que nuestro amado Señor Jesucristo hizo durante su ministerio. Así que como especie de un paréntesis en su narrativa de la cuarta señal, la llamada alimentación de los 5,000, el apóstol Juan ahora nos relata un evento sumamente maravilloso y lo hace de manera puntual, no queriendo como pasarlo por alto. Y digo pasarlo por alto porque si notaron en Mateo y en la lectura de Marcos como pasajes paralelos a ellos se extendieron, se explayaron más en la narrativa de este suceso maravilloso que, repito e insisto, Juan de una manera muy sencilla y particular y puntual, sin, repito, intentar pasarlo por alto, nos lo relata. ¿Para qué? Para que sea desafiante a nuestra fe, queridos hermanos. Así que este evento maravilloso que destaca Juan en su evangelio es uno que desafiará nuestra fe, mostrándonos la grandeza de nuestro Salvador. Y al decir esto, hermanos, quiero que me acompañen en esta mañana a meditar en esta poderosa lección sobre la fe, ya que si meditamos de una manera más cándida en estos pasajes, nosotros podremos comprender que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros aún en medio de cualquier situación adversa, cualquier tormenta que intente de este lado de la eternidad amedrentarnos, atemorizarnos. Así es que esa es la intención de traer esta meditación en esta mañana a manera de enseñanza. Pero comencemos, hermanos y amigos, proporcionando un trasfondo contextual y luego analizaremos verso por verso. Así que después de la alimentación de los 5,000, los discípulos, dice Juan, se dirigen hacia Capernaum. Pero Juan dice que se dirigen sin Jesús. Versículo 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Así que Juan nos dice que sus discípulos se fueron, como si hubiesen tomado la decisión por sí mismos. Mas, sin embargo, al comparar los pasajes paralelos de Mateo y Marcos, podemos ver que hubo una clara orden por parte del Señor para que ellos se fuesen primero, adelante de Él. Pero otra cuestión que vemos en el relato de Juan es que el Señor, que no vemos, excúsenme, en el relato de Juan, es que el Señor no solo despidió a la multitud, sino que también, como solía hacer
para darnos ejemplo, se retiró a un monte para orar. Eso no lo vemos en el relato de Juan, pero sí lo vemos en los relatos de Mateo y Marcos. Así que de inmediato, teniendo en mente lo que acabo de decir, podemos ver una aplicación para nosotros, queridos hermanos. Y es que luego de haber tenido un buen tiempo con el Señor y de estar gozosos por haberle servido, no debemos dar las cosas por sentados. Me explico, queridos hermanos. El Señor, ¿qué había hecho? Había servido a las multitudes. Había realizado una gran señal, la cuarta, la alimentación de los 5,000. Había predicado el evangelio con gran denuedo. Pero por los relatos de Mateo y Marcos, ¿qué podemos destacar? ¿Qué vemos después? Vemos que el Señor, no daba por sentado que su deber había terminado. En lugar de quedarse festejando, se aparta a orar porque sabía que el enemigo de nuestras almas siempre está presente allí buscándonos, devorarnos, especialmente en esos momentos de mayor gozo para intentarnos hacer caer. Así que vemos aquí un ejemplo que debemos seguir del Señor, que no queriendo dar las cosas como por sentado, luego de haber cumplido un deber de obedecer la voluntad de su Padre, para ejemplo nuestro, nosotros debemos procurar también hacer lo mismo. Luego de llegar cansados y satisfechos por haber servido al Señor en su santo día con la iglesia, en nuestros hogares, hermanos, debemos también tomar lugar para orar al Señor, para seguir buscando el rostro del Señor, para no dar nada por sentado, para estar vigilantes ante las acechanzas de Satanás. Así que Cristo no solo oraba como ejemplo para nosotros, sino que también nos enseña a no quedarnos celebrando después de cumplir algún deber, como si todo ya estuviese hecho. Así que debemos procurar estar siempre en guardia. Sí, hermanos, nadie ha dicho que no podemos gozarnos y sentirnos satisfechos por un deber cumplido, pero nunca debemos pensar que todo ya se ha finalizado por hacer. Más bien debemos estar en constante oración y vigilancia, porque creo que esto también es fundamental, queridos hermanos, para el fortalecimiento de nuestra fe en aquellos momentos de dudas y pruebas. Ahora bien, mis hermanos, continúa Juan diciéndonos, versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando los discípulos del Señor obedecieron y se adentraron en el mar en una barca sin Él, porque así se los había mandado, el relato nos dice que el mar se enfureció, se embraveció. Las olas comenzaron a levantarse con fuerza y el viento contrario les azotaba duramente. Así que los discípulos se encontraban en esa barca recibiendo el azote del mar, del viento que estaba azotándolos en ese entonces. Debemos, hermanos, creo yo, imaginar la escena de gran terror que estos hombres del Señor experimentaron en medio de ese gran lago navegable. Era de noche y apenas podían ver algo a su alrededor. Creo que estaban extremadamente atemorizados. Y pregunto, ¿quién no lo hubiera estado? Claro, estaban en medio de una situación adversa, horrorizados tal vez, hombres que estaban acostumbrados a la navegación, hombres pescadores, rudos en un sentido. No obstante, por el pasaje, como estaremos viendo, se vieron amedrentados por la situación en la que vivieron. Y mis hermanos, todo esto lo digo porque a veces tomamos estos pasajes por sentado y no les damos la debida relevancia, porque creemos saberlos o porque los leemos por leer. Así que les insto a que hagamos un ejercicio mental con santa piedad de imaginarnos nosotros, sí, en medio de esa situación con ellos en la barca. Pensemos por un momento que estábamos allí con estos discípulos del Señor navegando a oscuras, con el viento desfavorable, con el mar embravecido.
Y sin temor a equivocarme, hermanos, creo que estaríamos también despavoridos en dicha situación. De hecho, muchos de nosotros no nos atemorizamos cuando estamos en medio de tormentas eléctricas que regularmente suelen pasar en esta zona del país. Personalmente he pasado grandes vendavales en Cartagena y obviamente esto atemoriza, humanamente hablando, en un sentido al ser humano cuando pasa este tipo de desafíos naturales. Así que es fácil ver el punto, queridos hermanos. Estos hombres realmente sintieron temor, como podemos percibir en el pasaje, o al menos sintieron gran angustia. Pronto se vieron en una situación de gran peligro desde un punto de vista meramente humano. Pero aquí, queridos hermanos y amigos, incluso hay cuestiones hermosas si tenemos presente que el Señor, mientras oraba, sabía lo que le estaba sucediendo a sus discípulos. Nunca o más bien, no olvidemos hasta aquí que el Señor se encontraba orando en aquel monte mientras ellos estaban experimentando esta situación adversa en medio del lago navegable. Así que hay cuestiones hermosas. Si nosotros tenemos presente que el Señor sabía que ellos estaban en una situación no muy favorable. El Señor, de cierta manera, intercedía por ellos. Recordemos lo que dice Mateo 14, 23 al 24. Despedía a la multitud. El Señor subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, de la cual me habla Juan en este pasaje, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Debemos entender, pues, que aun cuando los discípulos estaban en el momento más oscuro, en medio de esa fuerte tormenta y en plena oscuridad, el Señor estaba en aquel monte orando, intercediendo por ellos. Ellos estaban seguros, ignorando que lo estaban, ciertamente, pero ellos estaban seguros porque el Señor los tenía presente en ese instante de la historia en sus oraciones. ¿Por qué deducimos esto? Por todo lo que podemos leer en el relato más adelante, no solo en el relato de Juan, sino también en los relatos de Mateo y Marcos. Así que ellos estaban seguros porque el Señor estaba orando por ellos. Y aquí quiero hacer hincapié, mis hermanos, en el ánimo que debe transmitir este sermón para nosotros. Y es que no importa la prueba, la tentación, la situación adversa o el momento más oscuro de nuestras vidas, debemos, como discípulos de Cristo, recordar que tenemos a un sumo sacerdote en los cielos intercediendo a nuestro favor. Si somos de Cristo, tenemos esta bendición a nuestro favor. Saber estas cuestiones básicas o recordarlas más bien nos consuela y fortalece para seguir adelante sin temor, que como dice el título de este sermón, no teman, nosotros podemos vernos consolados y fortalecidos si meditásemos más en aquellas funciones sacerdotales que como oficio desempeña nuestro Señor, aún estando en los cielos en favor de nosotros, como intercesor a favor nuestro. Él es soberano, el soberano que, como cantamos muchas veces, al frente va. Así que el mediador de un mejor pacto, Cristo, se comprometió con su pueblo a interceder por él. Él es el perfecto intercesor de su pueblo. Y desde que estuvo en tierra, como dirá Juan en el capítulo 17, oraba por los suyos para que fuesen guardados de este mundo. Qué hermoso recordar estas verdades, queridos hermanos, para que nosotros, cuando pasemos este tipo de adversidades, como la pasaron los discípulos del Señor, en aquella hora oscura, en medio del mar, tengamos presente de que tenemos un sumo sacerdote en favor nuestro. Como también nos dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
Cristo, evidentemente, para interceder por ellos. Qué hermoso recordar, pues, a partir de un pasaje que muchas veces damos por sentados, recordar las promesas que tiene el Señor para nuestro cuidado. Así que ciertamente tenemos segura en Cristo nuestra salvación, pero lo más hermoso de saber es que no debemos temer porque Él mismo se comprometió a interceder por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos confiado en Él para salvación, por aquellos que somos parte de ese pueblo redimido por su sangre, para aquellos que somos parte de esa iglesia visible, militante, como hemos estado aprendiendo, para aquellos que tenemos problemas, sí, por servirle, adorarle, glorificarle y obedecerle. Él se comprometió en Él mismo para interceder por nosotros. Él está allí a la derecha del Padre, en donde es abogado intercesor, incluso para perdonar nuestros pecados. Pero también está allí a la derecha del Padre intercediendo. Y esto no es meramente semántica, teológica, por decirlo de alguna manera. Esto es una realidad. Está intercediendo para cuidarnos y guiarnos para su propia gloria. Así que debemos apropiarnos de estas verdades precisamente para no temer en las situaciones adversas. No solamente para llenarnos de teología. Sí, Hebreos 7:25, Él está allí para ayudarnos a entender que es sumo sacerdote. No. También para apropiarnos de estas verdades, para hacerle justicia precisamente a la aceptación de lo que dice el título del sermón. No teman porque les estamos dando argumentos precisamente para saber sobrellevar la prueba o pasar la prueba o las adversidades o las tormentas que nos sacuden. Así que Cristo está haciendo esta función de intercesor para que nosotros mientras peregrinemos podamos confiar en Él, podamos cobrar fuerzas y ánimo pronto para luchar con sacrificio. Él es el mediador perfecto que nos ha dotado de su gracia para que podamos enfrentar cualquier temor en medio de este mundo. Les pregunto, queridos hermanos, ¿temeremos? Así que desde este relato, insisto, podemos empezar a ver la manera hermosa en cómo el Señor empezó a interceder por los suyos, guardándolos en medio de la prueba de la fe, para que éstos fuesen fortalecidos para lo que les vendría. Ciertamente los que hemos leído los evangelios sabemos que esto no era nada respecto a lo que le estaba pasando a sus discípulos. Eso no era nada de lo que luego les iba a suceder, incluso cuando Él ascendiera. Eran pruebas que les fortalecerían para que ellos siguieran honrando a su Señor hasta el día de sus muertes. Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Así que luego se nos dice que habían navegado, según comentan algunos, casi 4 o 5 kilómetros, dicen algunos. Así que tal vez de tanto remar por el temor a la tormenta, hizo que se alejaran de su rumbo, no se sabe, pero esto es lo que muchas veces, mis queridos hermanos, provoca ¿qué? El miedo, el pavor ante una situación desesperada. Nos nublamos en el juicio y no tomamos decisiones claras. Tal vez esto también le sucedió a algunos de los discípulos o a los discípulos en ese entonces. Porque de tanto remar por temor, sin un rumbo fijo, sin un juicio, sin nublar, se alejaron de su rumbo. Repito, tal vez por esto se alejaron, que tuvieron miedo y se vieron perdidos en medio de la noche tormentosa. Así que es menester intentar, hermanos queridos, en el poder, obviamente, de nuestro Señor, como dice el salmista, ante una situación adversa, estad quietos y reconoced que Él es Dios, que Él está al control de una situación, que Él puede arrojarnos luz para afrontar la situación, que Él puede darnos la gracia para afrontar la situación. No cometamos el
error que cometieron los discípulos de, por la desesperación, remar tanto y por el temor de que se desviaran o se alejaran de su rumbo. Debemos intentar sacar fuerzas como las del búfalo, recordando sus promesas, teniendo esperanzas en el Cristo Redentor. Pero sobre todo, recordando que si nos tenemos que ir incluso para estar con Él en los cielos, recordando que estaremos allí, hermanos, porque hemos confiado para salvación y estamos seguros. Incluso si ese es el tenor de la prueba, una enfermedad terminal tal vez, sepamos afrontarla con honra, creyéndole a sus promesas, sabiendo que si partimos, porque hemos confiado en Él para salvación, estaremos allí con Él eternamente. Así que, hermanos, los discípulos habían remado varias horas, como sugieren los pasajes que hemos leído. Habían partido de la orilla oriental al oscurecer, un poco después. Como dijo alguien, la distancia del punto en que los discípulos embarcaron al punto de llegada era de algo más de 7 kilómetros, como parece probable. Entonces queda claro que los discípulos se encontraban realmente en medio del mar. Estaban en una situación adversa. Pero por otra parte, queridos hermanos y amigos, no hay que quitar la posibilidad de que la violencia del viento también los hubiese desviado de su ruta, o que ellos hubieran intentado alcanzar la orilla. Sea como sea, insisto, todavía les quedaba mucho trecho para llegar a su destino. Es decir, hasta aquí ellos se encontraban a la deriva, en medio del mar, sufriendo el inclemente viento que los llevaba de un lado hacia otro, lo que evidentemente causaría a cualquiera de nosotros más angustia. Pero es allí, en ese instante, en ese preciso momento, que se nos dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hermanos, ellos duraron horas perdidos en el mar, viendo la oscuridad. No veían absolutamente nada en esa barca, aturdidos por el viento que les llevaba de aquí para allá. Hombres que, como les dije, eran dotados en la navegación y aún así mostraron cierto temor. Pero es en ese momento, nos dice la narrativa, que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron, agrego parte del pasaje, aunque no está allí, más miedo. Hemos estado hablando de que antes de que viesen al Señor venir, ya tenían angustia, miedo, temor, pero si leemos bien, y esto por el contexto y por todo lo que hemos dicho, podemos decir que tuvieron aún más miedo cuando vieron al Señor venir sobre el mar. Así que, de repente, y aparte de todo lo que le estaba sucediendo allí en esa situación, a lo lejos vieron aquella silueta de un hombre caminar sobre el mar. Marcos y Mateo narran que vieron como especie de un fantasma. Palabras que utilizan para fantasma, Mateo y Marco, proviene de la palabra raíz griega fantasma y se refiere a una aparición o espectro. El punto es que la tradición judía enseñaba que los demonios deambulaban por el desierto y el mar, por lo que los 12 pueden haber pensado que Jesús fuese algún tipo de demonio. Así que irónicamente, comenta alguien, tienen miedo los discípulos de aquel que realmente está allí para salvarlo. Irónicamente, les gusta el tipo de poder que les da notoriedad entre la gente, pero al igual que la gente de Genezaret, temen el poder que no pueden entender. Eso les pasó a los discípulos y estoy de acuerdo con este comentarista. El punto con este comentario, mis queridos hermanos, es que esto demuestra que aún los discípulos, hasta en ese entonces, aunque ya eran creyentes genuinos, pero hasta ese entonces tenían ideas de las creencias urbanas de su época. Aún las aguardaban. Así que no es difícil identificar que muchos creyentes genuinos hoy en día tal vez tiendan aún a la superstición por cualquier temor
o duda que les viene por una situación particular. Sí, al decirnos esto Marcos y Mateo, nos están manifestando que aún los creyentes genuinos tienen a cuestas creencias que no se acomodan con lo que Dios ha revelado en su palabra. Viven tal vez con supersticiones por algo que le haya pasado en sus vidas o les esté pasando. Y esto debe ser desechado, queridos hermanos. Porque así como los discípulos aún divagaban con estas cuestiones del folclore judío de su época, así muchos creyentes hoy siguen divagando, pensando en que pueden acomodar sus tradiciones a lo que la palabra ha revelado, a cómo afrontar un problema respecto a cualquier cosa que les esté sucediendo. Así que debemos desechar cualquier superstición, cualquier cosa que nos lleve a pensar contrario a lo que el Señor en su palabra ha revelado para afrontar las situaciones que nos amedranten de este lado de la eternidad. Tuvieron temor los discípulos al ver que alguien en medio del agua embravecida, con fuerte tempestad y a plena oscuridad, venía a ellos. Creo, insisto, piensen en que están en esa barca, piensen que usted estaba allí acompañándole. Usted también hubiera sentido temor, ¿o no? Luego de ese gran tempestad, de esa marejada que les estaba llevando de aquí para allá, ven a alguien caminando a lo lejos, borrosamente porque estaba oscuro. Obviamente, usted y yo hubiéramos sentido temor. Así que la causa de este miedo era que al principio los hombres no entendieron que el que venía era Jesús. Sin embargo, el que venía, como nos dice Juan, era Jesús, el Señor, a quien habían dejado orando en aquel monte. Juan siempre va al punto y dice que era Jesús quien venía, diferente a Mateo y Marcos. Jesús, aquel que estuvo orando, incluso como ya hemos determinado potencialmente para que sus discípulos estuviesen bien. Ese que estaba orando, intercediendo por ellos, iba a ellos ahora. No obstante, ellos tuvieron temor. Esta historia, mis queridos hermanos, se amplía en Mateo, cuando de forma mucho más particular Jesús prueba la fe de Pedro para que camine sobre las aguas y Pedro se hunde por su falta de fe. Así que también les insto a que mediten en este pasaje paralelo de Mateo, en donde se extiende aún más la narrativa, enfocándose en la fe débil de Pedro, para que nuestra fe, si meditamos también en este pasaje que se nos dice en Mateo como relato, venga a ser también nuestra fe más afirmada, más robustecida, más fortalecida. Ahora bien, todos los discípulos hasta aquí tenían miedos, temores, angustias, zozobra. Todos hemos sido como los discípulos del Señor también. Pero cuando estamos en completa oscuridad, queridos amigos y hermanos, siempre los verdaderos creyentes vamos a terminar escuchando las dulces palabras del Señor que se nos dicen en Juan, en Mateo y en Marcos. Versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Siempre, todo discípulo del Señor, creyente genuino, sin temor a equivocarme, escuchará, insisto, las dulces palabras que pronunció el Señor a sus discípulos: yo soy, no temáis. Obviamente no las vamos a escuchar de manera audible, ustedes me entenderán cómo vamos a explicarlo a continuación. Pero de alguna u otra manera vamos a experimentar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza
que solamente puede experimentar un verdadero creyente por estar en Cristo, aun a pesar de la más dura prueba que estemos pasando. Estas palabras fueron el consuelo para estos discípulos aturdidos en aquel día. Son palabras de tranquilidad para todo verdadero creyente que pasa por cualquier situación adversa. Así que el Señor aquí nos enseña que Él estará siempre con nosotros, en cada momento. Sí, en este caso estuvo de forma física. Los discípulos le vieron y sintieron luego paz. No obstante, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Es así o no es así? Todos los días hasta el fin. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu. Cada vez que se predica fielmente su palabra, ahí está Él, dándonos ánimo, porque nos ha dejado precisamente su palabra en las Escrituras para que nos apropiemos de sus palabras. El Señor ha prometido estar en todo momento, pero es menester por parte nuestra, insisto una vez más, meditar en sus palabras, no dar este tipo de relatos por sentados y sus promesas para que no nos veamos tentados a olvidarlas y luego, como Pedro, caer en dudas, quitar la mirada de Él y hundirnos. Él ha prometido estar con nosotros para decirnos: yo soy, no temáis. El versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan, repito, resume todo en su relato. Llega al punto de su narrativa. Todo para demostrarnos que particularmente debemos procurar estar confiados en el Señor en todo momento. Sin embargo, otra vez les repito, en el pasaje paralelo de Mateo podemos destacar algo sumamente importante antes de concluir este sermón, querido hermano. Así que podemos meditar en algo que nos ayudará a entender más de fondo lo que dice Juan. Antes de subir a la barca con ellos, nos dice Mateo 14:32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí debemos resaltar, por consiguiente, que el Señor es el omnipotente Dios con nosotros. El omnipotente Dios con nosotros, del cual cantábamos ahorita, ¿cierto? Él con su presencia calmó los vientos, porque tiene dominio absoluto sobre todo lo que Él mismo creó. Es un pasaje hermoso, porque aparte de ver otro milagro, pues calmó los vientos con su presencia, caminó sobre las aguas, incluso nos presenta su omnipotencia en su gran esplendor. Para maravillarnos, sí, pero para que aprendamos a seguir confiando en Él y podamos sin temor sortear cualquier clase de prueba en medio de esta peregrinaje de vida. Demostró una vez más delante de sus discípulos ser el Hijo de Dios. Tanto fue que, como nos dice Mateo, le adoraron. ¿Cuántos de nosotros, luego de pasar una prueba dura, viene y le adora como su Señor, agradeciéndole, le sirve aún más, le obedece aún más? Pero, ¿por qué no debemos tener temor? Esa pregunta la dejé para el final, con una intención. Así que quisiera responder a esta pregunta del por qué no debemos tener temor, con varias consideraciones que podemos destacar, con ideas dadas de este sermón y de otras cuestiones que podemos inquirir en la palabra del Señor. Así que daré 12 razones del por qué usted como creyente no debe sentir un temor que lo amedrante tanto que lo aleje del Señor en la prueba. Ese es el punto. Permítanme pues decir 12 razones bíblicas por las cuales debemos vernos fortalecidos en el Señor para afrontar cualquier situación. No estoy diciendo, hermanos, y lo pasamos diciendo desde el púlpito cuando traemos este tipo de predicaciones de aliento, de ánimo, no estoy diciendo que debemos buscar suprimir el temor. Eso está allí a causa del pecado, de nuestra naturaleza, de la lucha con el pecado, en fin.
Lo que estoy diciendo es que recordando estas verdades, procuremos honrar al Señor a través de la prueba que nos intenta atemorizarnos. Es decir, gradualmente disminuir ese temor para honrar al Señor en dicha prueba. Pero ¿por qué no debemos tener temor? Primero, porque como ya vimos, Él intercede por nosotros. Porque es el gran sumo sacerdote, el gran mediador de un mejor pacto en el cual estamos los redimidos, beneficiarios de las bendiciones que Él logró para nosotros. Y lo hará eternamente. Segundo, porque Él es el omnipotente Dios que está en medio de su pueblo a través de su Espíritu, porque Él es el Hijo de Dios, como lo acabamos de destacar. Calmó los cielos que estaban rugiendo a través del viento solaz en ese día de oscuridad, en medio de la prueba de sus discípulos, demostró ser el omnipotente Dios que está en medio de su pueblo. Tercero, porque Él conoce todas las cosas, como también destaca Juan al inicio de su evangelio, destacando que su omnisciencia. Cristo es omnisciente y sabe qué será lo mejor para nosotros o qué no será mejor para nosotros, y que aún en su providencia lo permite para refinarnos. Así que Él es omnisciente, Cristo, y por eso no debemos temer. Cuarto, porque Cristo está en todas partes. Es el omnipresente Dios que consuela a su pueblo con su presencia. Mateo 18 dice que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él. Mateo 28:20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por su atributo de omnipresencia. Quinto, porque Él prometió que vendría por los suyos. Mateo 24, del 29 al 31, donde dice claramente que luego de la gran tribulación, hoy vivimos ciertas tribulaciones, la iglesia ha pasado ciertas tribulaciones, pero aún ha prometido que después de la gran tribulación vendrá en su segunda venida por los suyos. Por eso, no temáis, no temamos, porque lo ha prometido el Señor. Sexto, porque Jesús, nuestro Señor, tiene cuidado de nosotros. ¿No dice esto el apóstol Pedro en su carta? Quien aprendió del cuidado del Señor después de la prueba de fe que estuvo en aquel día de tempestad. Primera de Pedro 5:7. Le insta a la iglesia a que eche toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una séptima razón o consideración, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que se nos fue dada por Él. Juan 14:27. Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice? Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Tengan paz. Porque la paz que nosotros tenemos en nuestras conciencias solamente se nos ha dado por gracia, por medio de Cristo y para su honra. Y para que podamos afrontar el temor de la adversidad. Octavo, porque Él ha vencido al mundo por nosotros. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Noveno, porque su yugo y carga es fácil y también es ligera. Es decir, cumplir sus mandamientos son hermosamente fácil con su ayuda y nos ayudarán a estar mejor con Él aún en medio de la prueba. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Décimo,
Porque aparte de todo lo dicho, Cristo, mis queridos hermanos, nos ha prometido un reino de paz, de amor, sin pecado y demás bendiciones incalculables para que aprendamos, hermanos, a tener esperanza en medio de la tormenta. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero faltan 2 razones más. La 11ª razón, porque es el único que puede condenarnos, porque es Él el único que puede, como dice Mateo 10:28, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por saber eso, nosotros que estamos en Él, estamos seguros de que no seremos destruidos en cuerpo y alma en el infierno. Por eso no debemos temer. Debe temer aquel que rechaza a Cristo. Pero nosotros que no le hemos rechazado por su gracia, no debemos temer a esta situación particular que trae terror a la conciencia de todo aquel ser humano que insiste en rechazar al Cristo. Porque Él es el único que puede condenarnos. Lo que da ciertamente tranquilidad, porque ahora por estar en Él nos ha salvado de esa condenación. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero insisto, nosotros no tememos con ese temor servil, porque sabemos que estamos en Él, seguros en Él y no condenados porque estamos en Él. 12ª razón, porque ha prometido guardarnos y preservarnos hasta el final. Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso no teman, queridos hermanos. Qué hermosa promesa. Así que, hermanos, por estas 12 razones, y sé que hay muchas más, es que les animo a que busquen en la palabra del Señor las insondables promesas que tiene para nosotros, para no temer en medio de una situación que potencialmente traiga ese sentimiento casi que pecaminoso al momento de afrontarla. Nosotros podemos estar seguros de que, como dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Usted y yo podríamos llegar a decir esto con tal seguridad si nos apropiamos de las promesas del Señor, si procuramos andar como Él anduvo conforme a su ejemplo, si utilizamos mejor y más responsablemente sus medios de gracia. Así que, mis hermanos, les animo, repito, a que no tomen este tipo de pasajes como por sentado, sino a que indaguen más, mediten más, profundicen más para que seamos fortalecidos en nuestra fe. Así que procuremos seguir confiando y creciendo en fe en nuestro Señor. Hermanos, que de nosotros no se diga que después de ver tantas obras maravillosas en nosotros y en otros por parte del Señor, no se diga que aún nuestros corazones estén endurecidos, como se dijo de los discípulos en Marcos, ¿recuerdan? Que no se diga. No está queriendo decir Marcos que no eran creyentes, sino que potencialmente el creyente, cuando descuida las responsabilidades para fortalecerse en la fe, manifiesta cierto grado de endurecimiento en su corazón, porque se nota una fe débil al momento de afrontar la prueba. Que no se diga pues de nosotros esto, que entendiendo este tipo de sermones nos veamos instados a buscar
estar más fortalecidos en la fe, en el Señor, para afrontarlas. Que todos podamos luego de cada prueba de fe cruzar ese mar agitado, el árido desierto, el lago tenebroso y de muerte y demás, y podamos llegar a tierra firme como lo hicieron los discípulos del Señor en aquel día. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.